Gracias que nos acompaña, como todas las semanas, Mesa de Diálogo, Canal del Congreso. Sea usted bienvenida, bienvenido, en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Mesa de Diálogo. Bueno, hoy continuamos con estas conversaciones que hemos llevado a efecto con principales personajes de los partidos políticos, integrantes del Congreso, que ya están a nada de dejar de serlo. Algunos se podrán reelegir, ellas y ellos, a otros no se podrán reelegir, otros no se querrán reelegir y a otros no dejarán que se reelijan. Así para decirlo absolutamente claro. Bueno, le agradezco y le presento a Marta Tagle. Marta es diputada, es una animadora muy importante en el Congreso, Movimiento Ciudadano, y ya sabes, Marta, con el gusto de siempre te saludo y agradecido. ¿Cómo estás? Con gusto, Javier, con mucho gusto estar aquí contigo. Ya hacía falta vernos. Ya hacía falta porque nos hablamos por teléfono, cosas así. Así es. Oye, a ver, déjame plantearte primero. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia de ahora casi 3 años, terminan en mayo? Bueno, el 1 de septiembre, en 30 de agosto en sentido estricto, pero se cierra el periodo ordinario en mayo. No sabemos si va a haber extraordinario, pero a ver, ¿qué ha sido estos 3 años? ¿Qué has encontrado? Pues sin duda ha sido una legislatura muy compleja y lo digo yo que ya fui diputada en otra ocasión, Ajá. estuve como técnica de mi grupo parlamentario hace tiempo, entonces conozco la vida parlamentaria, me gusta, me siento una profesionista del trabajo parlamentario y ha sido una legislatura muy complicada no solamente por la mayoría que implica Morena y la 4T, sino porque la gran mayoría de los legisladores que llegan en esta ocasión no tienen una actividad política previa. Y entonces, al desconocer el ejercicio parlamentario, pues se dejan llevar por consignas, por dogmas, incluso por eslogan, que repiten ante cualquier argumento que tú des. O sea, no hay argumento válido, no hay manera de hacer entrar en razón a esta mayoría, que no es la primera vez que me ha tocado estar frente a mayorías, pero en otros momentos había manera de hacerlos entrar en razón, de llegar a acuerdos, de modificar cosas. Y además me parece que en ese sentido termina siendo muy improductiva, porque hay discusiones que hemos dado una y otra vez, va y viene entre cámaras. Por ejemplo, el tema del fuero del presidente. Es mentira que este Congreso va a quitarle el fuero al presidente, pero ha ido y venido esa reforma, finalmente ya quedó promulgada, pero les decíamos, están haciendo las cosas mal y no te lo entienden y siguen hacia adelante. Y pierdes tiempo, o sea, por ejemplo, ahorita la ley energética. Sí. Lo advertimos, a ver, más allá de la posición que podemos tener ideológica con respecto al tema de la reforma energética, están haciéndola mal, puede ser inconstitucional, van a venir amparos, y es lo que estamos viviendo. Pero el presidente dice que va a cambiar la Constitución y para que se apruebe. Ahora dice que va a mandar una iniciativa de reforma constitucional, pero incluso hubiera empezado por ello y estaríamos dando otra discusión porque requiere una mayoría calificada, que aunque aquí en la Cámara prácticamente la tiene, hubiera requerido otro tipo de discusión más a seria y a fondo sobre la reforma constitucional. ¿Tendrá sentido un cambio constitucional, como lo plantea el presidente, entendiendo su programa de gobierno, sus objetivos, lo que él quiere, lo que él está proyectando para su gobernabilidad e incluso para su sexenio, ¿no? Mira, nosotros como Movimiento Ciudadano nos pusimos a la reforma energética de hace varios años y en su momento tenía una razón de ser, o sea, no queríamos que se pusieran los recursos naturales en manos privadas. Sin embargo, una vez ya entrado en vigor esa reforma energética y los procesos que se han dado en el mundo con respecto a la producción de la energía eléctrica, me parece que simple y sencillamente ya no hay marcha atrás, aunque haya una reforma constitucional y formalmente quieras romper ese proceso, nos lleva a un momento en el cual la Compañía Federal de Electricidad, Pemex, no tienen ya la capacidad ni técnica, ni operativa, ni de recursos para hacer lo que el país necesita en producción de energía. Y entonces sí necesitamos seguir viendo cómo la iniciativa privada, en reglas que puedan garantizar que efectivamente sea un negocio que no solamente beneficie a esas empresas, pero que sí sea rentable, le den a los ciudadanos lo que necesitan, energías de calidad, no contaminantes y a menor precio. Sí, a ver, ¿qué temas recuerdas, diputada Marta, que en estos 3 años, casi 3 años, fueron verdaderamente fuertes? Creo que al final la reforma eléctrica se convirtió en uno de los temas más identificativos, emblemáticos del periodo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa encuentras? Sí, pues el gran tema que yo creo que fue el que más generó tensión y discusión, y después en el Senado lograron tratar de enderezar el proceso legislativo, la Guardia Nacional. Sí. Toda la discusión sobre el tema de dejar la actividad de la seguridad a las Fuerzas Armadas, a
ahora a través de la Guardia Nacional. Fue una discusión que llevamos aquí en la Cámara de Diputados, que a pesar de las discusiones, de los comentarios, de incluso la participación de activistas que estuvieron acá, simple y sencillamente se negaron a entender. En el Senado dieron otra discusión, modificaron y llevaron esta parte de la participación de las Fuerzas Armadas a la parte transitoria y dejaron una Guardia Nacional Civil y el tema regresó a la Cámara de Diputados. Pero si no hubiera sido por la resistencia que se generó aquí en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente el tema no hubiera tenido el desenlace que tuvo. Y bueno, y hoy estamos en frente a decretos que el propio presidente también ha emitido con respecto a la permanencia de la Fuerza Armada en estas tareas y que es algo que la Corte, por ejemplo, no ha resuelto. Sí. Y lo trae ahí pendiente, ¿eh? Lo va a tener que decidir. Lo tiene que decidir en algún momento porque a través de un decreto pues hace que el transitorio se convierta en ley, ¿no? Que las Fuerzas Armadas estén de manera permanente durante todo su sexenio en todos lados y más allá de las tareas de seguridad. O sea, los vemos en las aduanas, los vemos ahora de gobernadores de las Islas Marías, los vemos ahora a punto de iniciar una empresa con el Tren Maya, con el aeropuerto, muchísima fuerza. A ver, ¿qué piensas de eso? A ver, para ponerlo... Cuando el asunto dicen no se está militarizando, ¿no? Más bien estamos metiendo a los militares en muchos lados. ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar que puede eventualmente acabar pasando? Se acabará el sexenio y será otro el presidente y pasarán otras cosas. Estamos ante estos asuntos en donde se quedan huellas muy graves y muy difíciles de poder resarcir, cambiar, etcétera. ¿Qué piensas? Me parece que ese es el tema importante acá, porque el ejército queda, ¿no? Y me parece que incluso lo que vemos con respecto a las Fuerzas Armadas es un proyecto que han venido sexenio tras sexenio empujando. O sea, la presencia de las Fuerzas Armadas a partir del sexenio de Felipe Calderón, que lo sacaron a las calles para esta guerra contra las drogas, empezaron todo un tema de cabildeo para allegarse de las facultades legales que les permitieran hacer esas tareas de seguridad y a partir de ahí no han dejado de insistir. En una y otra legislatura y en uno y otro gobierno han venido avanzando en su presencia, pero de manera definitiva en esta administración es cuando más se les ha dado funciones, actividades, negocios, ¿no? Y es lo que justo le poníamos en la mesa a Morena. O sea, dense cuenta que lo que están haciendo no va a ser posible revertir cuando ustedes ya no están, porque se han generado reformas constitucionales, se les han dado negocios que van a ser difíciles que se les vuelvan a quitar, y entonces estamos generando un empoderamiento de las Fuerzas Armadas que va mucho más allá de la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Y desafortunadamente, pues ya hemos visto que a pesar de la percepción y de confianza que hay en las Fuerzas Armadas en una buena parte de la población, pues no son impolutas ni son incorruptibles y están siempre sujetas a cualquier situación. Digo, el caso de Cienfuegos ahí ¿te inquieta que las Fuerzas Armadas acaben teniendo tanto dinero y un día se usen como caja chica de los gobiernos o alguna cosa así? ¿Qué has pensado sobre eso? Sí preocupa que no solamente los gobiernos, sino de las jerarquías. O sea, me parece que al final de cuentas las Fuerzas Armadas está integrada por muchos soldados, por muchas personas que van del pueblo y que siguen una instrucción militar y disciplina, pero las jerarquías, o sea, los altos mandos de las Fuerzas Armadas sí pueden tener otros intereses o incluso pues también generar, como tú dices, cajas chicas. Por ejemplo, el fideicomiso para la compra de armamento aumentó más de 1000% en esta administración. A pesar de que se desaparecieron todos los fideicomisos, uno de los fideicomisos que no desapareció es este fideicomiso para la compra de armamento, que además con el tema de que es un asunto de seguridad nacional es totalmente opaco. O sea, no sabemos qué sucede con ese dinero, se reserva la información y ese es el otro problema de los dineros en manos del ejército. Es opaco, siempre y sencillamente se reserva la información con el pretexto de que es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué otro asunto, Marta, diputada, recuerdas así que se convirtieron en lo que va y en lo que puede venir todavía, ¿no? Que son asuntos prioritarios para este periodo ordinario de sesiones? Pues un tema que se volvió muy importante me parece que fue toda la reforma educativa, que se hizo un proceso, me parece que a diferencia de por ejemplo, el de la energética, que desde la Secretaría de Educación Pública sí se empujó un proceso de discusión abierto, participativo, donde hubo muchas reuniones de trabajo con la Secretaría de Educación Pública y que nos enfrentamos a un bloqueo de muchos meses del Sindicato de Trabajadores que finalmente terminó este gobierno desistiendo, dejando
la posibilidad de que también en un pequeño artículo el sindicato siga teniendo las posibilidades de heredar las plazas, ¿no? Pero fue un tema que también nos llevó muchos meses de discusión, bloqueos importantes en la Cámara, y que al final de cuentas pues el sindicato sí impuso su voluntad, y sí vamos a seguir teniendo un sindicato pues como el que hemos visto durante otros años, que tiene presencia y poder para dirigir todo el tema de las plazas dentro de la educación pública. A ver, un tema para la primera pausa. ¿Logró debatirse el tema de la pandemia como debía debatirse en el legislativo o no? Definitivamente no. Nosotros entramos en un periodo o sea, se mandó a un receso en mediados de marzo, justo cuando se declaró la emergencia. Durante mucho tiempo no hubo ninguna medida para poder sesionar a distancia, luego vino la sesión permanente, y durante ese tiempo, todo el tiempo, se negaron a discutir el tema de la pandemia. Yo, como integrante de la Comisión de Salud, no sesionamos una sola vez desde que inició la pandemia hasta este año. Y eso habla de que tampoco les interesó ni la opinión, ni que el legislativo tomara parte de una política pública que requería del esfuerzo de todas y de todos. O sea, frente a la emergencia sanitaria, que es un reto que estamos viviendo a nivel global, pues nos requeríamos todos, y más en un tema de salud que no puede tener colores partidistas. Sí. ¿Vas a tener que votar? Sí. Sale. A ver, es que estamos conversando con Marta. ¿Cuál es la votación ahorita? ¿Qué tema es? Estamos votando un dictamen de la ley de leyes de igualdad. Hoy teníamos 5 de violencia intrafamiliar y eso, es. ¿no? Claro, sí. Así eso, ¿y tu voto cuál es? ¿Se puede saber? A favor. A favor. No, está bien saberlo, ¿no? Y ahora ya se puede votar a través del dispositivo. A ver, otro tema nomás, déjame plantearte. El presidente se ha convertido en un hombre muy poderoso y tiene una legitimidad, bueno, incuestionable, y tiene también un poder todopoderoso sobre el legislativo, ¿o no? Sí, yo digo que lo he dicho en varias ocasiones, incluso en tribuna, que la palabra del presidente es ley, y no de manera metafórica. Por acá dice algo en la conferencia de la mañana, y por la tarde vemos que su grupo parlamentario lo presenta como iniciativa. Pero además Pero tiene cierta lógica, ¿o no? A ver, en términos del ejercicio del poder. Es decir, eres el presidente, tiene un grupo mayoritario, está poniendo en práctica todo lo que él dijo en campaña, y a lo largo de muchos años, algunas cosas no son muy contrarias a lo que propuso, pero bueno, a ver, sobre eso. Pues sin duda, o sea, creo que cualquier presidente con esas posibilidades que le da tener la mayoría que tiene en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, tendría todo para hacer los cambios que se propuso. De alguna manera fue lo que la ciudadanía le dio con la votación en el 2018. Me parece que todavía está discusión ahí el tema de la sobrerepresentación que ganaron en la Cámara de Diputados, pero aún así tiene mucho poder para hacer las cosas. Y es notable que tome esas facultades totalmente. Sin embargo, pues esta sociedad no puede tener una sola visión, y además me parece que ese poder bien empleado le serviría para hacer las cosas bien. O sea, una de las quejas recurrentes que tenemos aquí en la Cámara de Diputados es que si teniendo todo para hacer las cosas bien, las hacen mal. O sea, porque siguen en ¿En qué piensas, por ejemplo, en uno de los temas que piensas? Es que siguen en este tema de revanchismo, de enojo social, cuando ya son la mayoría. O sea, ya no tendrían por qué estar en ese papel de todo el tiempo. Y es que ustedes son los corruptos, y es que ustedes que nos vienen a decir, cuando ellos tienen todo para hacer las cosas. O sea, ver hacia adelante, ya dejar de ver hacia atrás. Y más en el legislativo, que en muchos casos y en muchos temas tendríamos puntos de coincidencia para mejorar los proyectos. Por ejemplo, una discusión muy al principio de esta legislatura fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es con la que se marca siempre el inicio de cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque ahí tienes las secretarías y las áreas que necesitas y marcas qué gobierno vas a tener. En esa reforma a la Ley Orgánica decidieron hacer nuevamente la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Uno de los cuestionamientos que le hicimos era que con esta desaparición de las oficialías mayores, concentrando todo en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, iban a generar un cuello de botella. Y se hizo. ¿Por qué? El gran problema que estamos teniendo con la compra de medicamentos y de muchas cosas que se requieren para el sector salud es justamente por el cuello de botella que se generó en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que tiene que comprar todo.
Tiene que comprar los clips de la oficina, tiene que comprar los medicamentos que tienen muchas especificaciones y tiene que comprar chalecos antibalas para seguridad. O sea, ahí se concentran todas las compras y por supuesto se convirtió en un problema muy difícil que hoy en día está afectando pues a las personas que tienen diferentes enfermedades y que no pueden acceder a los medicamentos que requieren. Sí, ese está siendo un asunto. Bueno, mira, vamos a la pausa. A ver, te planteo. A ver, ¿te vas a reelegir o no? No, no me voy a reelegir. ¿Por qué no te vas a reelegir? ¿No quieres reelegirte? Creo que la reelección como está diseñada no sirve para lo que se planteó. Se planteó la reelección como un mecanismo de rendición de cuentas con la ciudadanía, es decir, que los ciudadanos puedan decidir si hiciste hacer un buen trabajo y que ellos valoren tu trabajo mediante la votación. Como está diseñada no es así, es un mecanismo en el cual se premian las disciplinas partidistas. Si tú tienes una buena relación, una buena disciplina con tu partido, vas a ser postulado para la reelección. Si no la tienes o si no cumples así totalmente con las indicaciones de tu partido, se va alejando esa posibilidad. Entonces deja de ser un ejercicio de rendición de cuentas y te obligan, como muchos temas más en el Congreso, a ser una persona que te disciplines al partido y no a los intereses de la ciudadanía. Y yo por lo menos desde que pasé por el Senado, que no tuve grupo parlamentario, decidí que mi responsabilidad es con la ciudadanía y no con un partido. A ver, me alargo tantitito. ¿Y entonces qué relación tendrás que guardar con el partido, Marta? Yo creo que los partidos al final de cuentas siguen siendo la plataforma para la participación política. Yo debo decir que desde el Movimiento Ciudadano ha servido para que yo tenga un proyecto político durante muchos años. Estoy ahí desde el 98, entonces ya durante todo este tiempo he tenido muchas posibilidades y me han permitido desarrollar un proyecto político y voy a seguirlo desarrollando buscando sin duda ejercer los derechos que también tengo como militante. Creo que quienes somos integrantes de un partido político también debemos aprender a hacer valer nuestros derechos al interior de nuestras organizaciones políticas y eso implica que si en algún momento mis derechos políticos están siendo violentados, recurrir a las vías que corresponde, que son los tribunales y ya lo he hecho en otras ocasiones. A ver, pero insistiría, ¿te gustaría reelegirte? No, en este momento no. Por estas condiciones. Por estas pero condiciones. Sí, per se te gustaría, por supuesto. Pero sin duda, o sea, me gusta el trabajo legislativo, le he aprendido. ¿No te pusieron palomita? No me han puesto palomita, pero... Entiendo. Bueno, perdón, Marta. Bueno, vamos a la pausa. Mesa de Diálogo, canal del Congreso aquí desde San Lázaro. Bueno, estamos de vuelta aquí en el canal del Congreso desde San Lázaro, conversando con la diputada Marta Tagle, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población de Movimiento Ciudadano, hablando de lo que han sido estos casi 3 años del trabajo legislativo aquí en San Lázaro. Bueno, Marta, déjame plantearte uno de los grandes temas que tú has sido una animadora, ¿no? El tema de la mujer. A ver, para hablar del Congreso, ¿funciona la paridad de género? 1, como un gran asunto que se trabajó durante mucho tiempo. 2, las mujeres tienen un papel realmente en términos preponderante en donde esta paridad de género se materializa a través de las acciones, de escuchar, de decidir, de consultar. Los partidos la entienden. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia? Bueno, yo creo que sin duda primero hay que reconocer que justo debido a un gran trabajo de muchos años de muchas mujeres, finalmente llegamos a la paridad. Sí. Eso significa hoy tener el mayor número de diputadas federales, locales, senadoras, vamos para las gubernaturas, en fin, es la primera vez en la historia que hay tantas mujeres. Y sin duda me parece que el número no lo es todo, o sea, era el punto de entrada y de partida. Y en la Cámara de Diputados, además, hicimos un esfuerzo muy importante para que al inicio de la legislatura, cuando se repartieron las comisiones, también las mujeres pelearan la paridad en las comisiones, porque ese es los primeros espacios de decisiones dentro de la Cámara, presidir una comisión, y que no nos mandaran a las comisiones de asuntos sin importancia, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que se hizo muy buen trabajo, y hoy en esta legislatura tenemos mujeres que presiden la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Hacienda, que son las comisiones más importantes y además en estos 2 años y medio han sido las comisiones más productivas. Yo puedo decirte que estos 2 años y medio he visto a mis compañeras diputadas ser las más activas, las más preparadas, las más propositivas, las que más suben a tribuna, ¿no? En las comisiones son
las que llevan la voz cantante en las comisiones y han sacado los dictámenes difíciles, ¿no? Los que te he contado, todos han pasado por comisiones presididas por mujeres. En educación hay una mujer, en gobernación hay otra mujer. O sea, han sido las comisiones presididas siempre por mujeres. Sin embargo, el gran atorón que seguimos teniendo todas, está en que el órgano de decisiones más importante de todos los congresos en México es la Junta de Coordinación Política. Sí. Y la Junta de Coordinación Política sigue siendo controlada por hombres. La gran mayoría de los grupos parlamentarios tienen hombres coordinadores, hombres que ponen los partidos políticos, o sea, hay una influencia directa de los partidos políticos que también están presididos la gran mayoría por los hombres, y entonces es ahí en ese espacio donde se decide qué va a avanzar, qué no va a avanzar, qué presupuestos, todo se decide en la Junta de Coordinación Política. Sin duda ha sido muy importante contar ya por 2 años consecutivos con mujeres presidentas de la Cámara, porque simbólicamente pues manda la señal a muchas mujeres que están haciendo política, pues de que cualquiera puede llegar a ser diputada o a ser senadora y presidir la Cámara. Es un mensaje simbólico muy importante, pero lo cierto es que las decisiones formales siguen estando allá en ese espacio que no se ve tanto, pero que es quien tiene todo el poder. ¿Qué supones que pasa? ¿Qué subyace en relación a esto? El ejemplo que pones de la Junta de Coordinación Política me parece un extraordinario ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué supones que subyace? Que en la Junta de Coordinación Política de aquí de la Cámara de Diputados hay solamente un baño, porque pues pretenden que solamente haya hombres en la Junta de Coordinación Política. Mira, yo lo que creo es que de alguna manera nos han reconocido el derecho de las mujeres a formar parte de las decisiones públicas en todos aquellos espacios donde ellos no pierden el control. O sea, muchas de las reformas que se hacen siempre es buscando que los partidos no pierdan el control de las decisiones. Pensemos en las candidaturas independientes, en la revocación de mandato, siempre se tienen controles. Y en el tema de la paridad, hemos ido avanzando en aquellos donde no pierden el control. Por eso es que, por ejemplo, ha habido tanta discusión con el tema de la paridad en las gubernaturas, porque ahí sí ya estamos en otra condición. Sí. Se trata de que las mujeres sean titulares del Ejecutivo a nivel estatal y ahí no media ningún otro órgano más de dirección y por eso les cuesta tanto trabajo. Pero me parece que hemos llegado a un momento en que las mujeres ya estamos en el espacio público y ya no hay vuelta para atrás. Dulce María Sauri ha hecho un gran papel. Un gran papel. Como lo hizo Laura Rojas. También, o sea, 2 mujeres presidentas institucionales, siempre pegadas a su papel como presidentas, a pesar de las presiones de sus partidos, porque ellas no lo dicen, quizás no lo van a decir nunca, pero sus propios partidos las han sometido a presiones, ¿no? Y sin embargo, ellas siempre han logrado tener un papel institucional para adelante, resolver momentos críticos. A Laura Rojas le tocó todos estos bloqueos del sindicato de maestros, empezar con todo el tema de la pandemia, a Dulce María Sauri ni se diga, no toda esta oposición que había para que fuera presidenta por ser diputada del PRI, ¿no? Han enfrentado retos mayúsculos, los hombres nunca los he visto enfrentar ese tipo de presiones a las que he visto a ellas. Sí, con una firmeza muy ejemplar, diría yo, ¿no? Y además siempre están ahí. Dulce María, mi respeto, que tenemos sesiones maratónicas y no se para de su lugar. Y siempre Dulce María tampoco se va a reelegir. Dulce María no se va a reelegir. Que supongo que pasará lo mismo ese concepto de que la palomita. Mayor parte de las mujeres que hemos alcanzado cierta presencia, independencia, voz propia, ¿no? Es un asunto delicado en el fondo, ¿no? A ver, espérame, yo te menciono 4. Laura Rojas, Marta Tagle, Verónica Juárez, y fíjate, hasta de todos los partidos, para que no digan, y Dulce María Sauri Rencha. Y incluso te agrego de Morena, está Lorena Villavicencio, y está Rocío Barrera Vadillo. Sí. Rocío Barrera que ya se fue a otra coalición. Porque igual, o sea, no la permitieron ir a un cargo de elección en la alcaldía cuando ella ha hecho que salgan todos los dictámenes en esta Cámara. Y entonces nos enfrentamos al tema de que al ser los partidos quienes controlan la postulación de las candidaturas, ¿no? Pues ellos también controlan a quienes llevan como mujeres candidatas y buscarán perfiles que sean más afines a sus intereses como partido. Y no necesariamente personas que hemos alcanzado una voz más independiente, un trabajo
que hemos construido nosotras mismas y que eso tiene un costo político para nosotros. El costo político es eso, que al final de cuentas los partidos políticos son los que tienen la sartén por la mango y son los que deciden si vas o no vas. ¿El 8 de marzo pasó por la Cámara de Diputados o no pasó por la Cámara de Diputados? El 8 de marzo pasó por la Cámara de Diputados, tuvimos ese día además una sesión, nos hubiera encantado a muchos estar en medio de las manifestaciones como lo hicimos el año pasado, pero también era importante aquí en la Cámara. Y luego la pandemia, todo se junta, ¿no? Sí, con respecto al 8 de marzo del año pasado, este 8 de marzo, pues iba a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, no íbamos a ver esos ríos violeta de mujeres por las condiciones y sin embargo hubo una serie de manifestaciones increíbles en la calle, o sea, encontraron maneras muy creativas de manifestarse, sí. El tema de proyectar en los muros del palacio, el poder transformar el muro en un memorial, todo, la verdad, las mujeres están siendo hoy en día las que están poniendo ahí el frente, la cara, y no nos vamos a cansar de poner una exigencia común, que eso a pesar de las diferencias que tenemos o que podemos tener en la Cámara de Diputados por ser de diferentes grupos parlamentarios, ahí se junta. Tenemos de frente la misma amenaza. La violencia contra las mujeres nos afecta a todas, de cualquier partido sin partido, de cualquier zona del país. Y eso nos identifica y ante eso tenemos que levantar la voz juntas porque de otra manera no nos vamos a escuchar. Por eso es que hay una gran sintonía entre las mujeres que están como activistas manifestándose y quienes somos legisladoras, reconociendo que hay una falta del Estado mexicano, y cuando digo del Estado mexicano, sí es el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente, pero también el legislativo, también los gobernadores, es el Estado en su conjunto quien le sigue fallando a las mujeres. Estamos en un lío grande con la confrontación entre algunos jueces y el presidente. Dije algunos jueces con toda intención. Me parece que sí, porque algo por lo que se supone desde la izquierda se ha luchado es por la división de poderes, por el fortalecimiento de los poderes. Y hoy vemos a un legislativo que de por sí siempre había sido muy apegado a las decisiones del Ejecutivo, pero hoy lo vemos total y absolutamente doblegado. O sea, dejamos ya de ser más que una oficialía de partes, donde no se le mueve ni una coma a las reformas. Y de alguna manera el Poder Judicial había venido adquiriendo esa fortaleza y esa independencia, y entonces sí preocupa mucho el que las resoluciones judiciales se tomen tan a mal y no dejen que se sigan su curso. Hay sin duda problemas de corrupción en el Poder Judicial, hay problemas ahí que se tienen que atender, sí, pero es como en todo lo que hemos señalado, no se ataca atacando al Poder Judicial, sino yendo justamente a ver dónde hay esos problemas dentro del Poder Judicial, y me parece que no estamos yendo al fondo. Y desafortunadamente la reforma en materia del Poder Judicial pues le da una primacía, en este caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que veremos también cómo reacciona en estos días con respecto a el asunto lo dejen en la judicatura, ¿no? Que ahí primero se aceptan o no el asunto, ¿no? Sí, pero el presidente de la Corte es el presidente de la judicatura, entonces al final de cuentas sin duda tiene un papel preponderante el ministro, que se siente pues de alguna manera agradecido después de una reforma judicial que sí le da mayores capacidades al presidente de la Corte. Entonces me parece que estamos en un momento complicado, porque la figura presidencial se viene fortaleciendo mucho más que en otros momentos de la historia, e insisto, eso no sería tanto problema, hemos vivido décadas con un presidencialismo, si al final de cuentas no fuera la imposición de una visión única atropellando a todos los demás. Si ese presidente tuviera la capacidad de escuchar las demás voces, como lo hizo durante muchos años que recorrió el país, estaríamos en otras condiciones, pero se ha vuelto un presidente que solo se escucha a sí mismo, y eso es lo que estamos viviendo ahora con este avasallaje de los poderes. No utilizará la palabra temor, la desconfianza al entorno, o qué será que el presidente mantiene, por lo menos se presume y se alcanza a apreciar que parece que él está con él,
y las otras voces no se escuchan. Sí, es que yo creo que sin duda hay un temor y me parece que en algunos casos puede ser fundado de las resistencias que hay ante el cambio de un proyecto político en el país, ¿no? O sea, él representa sin duda, o por lo menos así lo planteó en campaña, un proyecto político diferente que tendría o debería de haber tenido cambios muy importantes en la parte económica, que hasta ahorita no la vemos, justamente para la redistribución de la riqueza y demás. Y que eso sin duda generaría resistencias del poder económico. O sea, hay ciertos temores fundados, pero me parece que el simple y sencillamente ver en todos y en todo una campaña en su contra es totalmente absurdo. Por ejemplo, el tema de las feministas, o sea, no tenía por qué haberlas hecho un frente en su contra cuando muchos del movimiento feminista lo acompañaron, ¿no? Sí, lo acompañaron tanto. A ver, déjame cerrar con lo siguiente. Todo indica, digamos, entendiendo que pueden pasar muchas cosas, pero todo indica que conservará la mayoría Morena en las siguientes elecciones. A ver, una reflexión sobre eso, sobre no hechos consumados, sino sobre hechos pronosticados, diría yo, ¿no? ¿Qué piensas de lo que pueda pasar ya no estando en el Congreso? Mira, pues, no, yo lo que creo es que estas elecciones intermedias sin duda pueden venir a refrendar mucho de lo que ya hemos visto en esta legislatura, pero a diferencia del 18 creo que va a haber mucho escepticismo, o sea, va a haber más abstenciones, o sea, la gente que tiene capacidad de decidir su voto no está encontrando opciones y eso me parece lamentable, porque hay una y otra vez el llamado a la oposición de presentarle opciones. Y eso creo que nos debe de llamar a tener una discusión seria sobre la crisis que tiene el sistema de partidos en México. O sea, tenemos una democracia que ha avanzado muy bien, pero los partidos están en una crisis que se va a ver reflejada en la configuración de la Cámara. ¿Imaginas que abstencionismo o cómo quede conformado yo creo que todo? va a haber abstencionismo importante, puede haber una mayoría nuevamente que se refrende de Morena. Me parece que las alianzas terminan restando y opciones como Movimiento Ciudadano que va solo, al final de cuentas, aunque lleve figuras interesantes, no terminarán de cuajar todas, solamente generará la posibilidad de que lleguen varios de los diputados que ya tenemos y algunos más. Pero eso no nos va a terminar de ayudar para hacer un contrapeso. Y entonces yo lo que digo es que al final de cuentas el resultado de estas elecciones intermedias del 21 nos debe de servir para analizar y ver entonces qué papel están jugando los partidos políticos. ¿Y el 24? Incluido a Morena, pues. Sí. O sea, rumbo al 24 tienen que analizar qué papel está jugando el partido mayoritario y los de la oposición, porque me parece que ninguno está cumpliendo las expectativas de la ciudadanía como partido. Marta, muchas gracias. Al contrario. Ya te dejas el legislativo, ya no vendrás aquí, bueno, como legisladora. ya no vendré aquí como legisladora, no, pero como activista, sí, seguro estarás aquí. Seguro bueno, te estaré agradezco por acá. mucho, Marta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión, aquí a través del canal del Congreso, desde el Congreso. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Pásela bien, hasta luego. El canal del Congreso presentó